Bien, en este video vamos a hablar de la forma polar, ¿sí? Polar de un complejo. Bien, para la forma polar necesitamos de dos cosas que ya habíamos visto en videos anteriores, o sea, en la parte de arriba de la teoría, en la que necesitamos conocer el módulo y el argumento de un número complejo. Entonces, repasemos. Módulo, ¿sí? Y el argumento de un número complejo. El argumento era ese ángulo, recordemos, que formaba con el eje X el vector que quedaba determinado por ese número. Y el módulo, que está acá, era en cierta forma la distancia o la medida de ese vector. A partir de ahora, ese módulo va a recibir el nombre de esta letra griega, ¿sí? Es como una P, se llama ρ, ¿sí? Parece una P minúscula. Y el ángulo va a seguir siendo este que está acá, que se llama φ. Es una letra griega también, así que a partir de ahora para la forma polar necesitamos esas dos cosas. ¿Y cómo vamos a escribir la forma polar? Una vez que ya calculamos las dos cosas, que es algo que ya saben hacer, se escribe entre paréntesis el módulo, punto y coma, el ángulo. A ver, lo borro para escribirlo bien, ¿sí? El módulo y después el ángulo. Y cierro paréntesis, ¿sí? Entonces repito, la forma polar va a ser módulo del complejo, punto y coma, argumento. ¿Está claro? Vamos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, vamos a expresar el complejo que ya veníamos trabajando desde un principio, ¿sí? El complejo era 1 más 3i. Vamos a expresarlo en forma polar. Recordemos que hasta el momento vimos dos formas. Una era la forma binómica, que es esta, ¿sí? La forma binómica, que es como un binomio. Y después vimos la forma cartesiana. Bueno, ahora le vamos a sumar la forma polar. Para la forma polar necesitamos calcular dos cosas. Por un lado el módulo, entonces a eso vamos. Vamos a escribir la P de ρ, módulo del complejo. Y habíamos dicho que para sacar este módulo era 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Por lo tanto, esto nos va a dar, dijimos, si lo resolvemos, nos va a dar 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, nos va a dar la raíz de 1 más 9, 10. Ya tenemos el valor del módulo. O sea que ya sabemos que adentro del paréntesis el valor de ρ va a ser raíz de 10. Y por otro lado tenemos que calcular de este mismo algo que ya también habíamos calculado en un punto anterior, en un video anterior, que es el valor del argumento, ¿sí? Y el valor del argumento estaríamos necesitando verlo así, 1 más 3i, ¿se acuerdan? Este sería el argumento. Entonces para calcular el argumento teníamos que hacer arco tangente, ¿sí? Yo voy a poner tangente a la menos 1, de b sobre a. B en este caso era el valor este que está acá y dijimos que llegaba a 3, así que B es 3. Y A era 1, porque es el valor de ese lugar. Bien, entonces, φ va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 3. Y esto nos daba un ángulo de 71 grados. ¿Sí? Depende mucho de la calculadora que usen también. 34 minutos, 12 segundos. ¿Está bien? Entonces, conclusión. Vamos a escribir la forma polar, ¿sí? De este número. Forma polar era el valor del módulo, que en nuestro caso nos dio raíz de 10, punto y coma, el valor del ángulo, que sería el argumento. Entonces, escribimos raíz de 10, punto y coma, 71 grados, 34 minutos, 12 segundos. Y cerramos paréntesis. Y ahí tenemos la forma polar. Como ya sabíamos calcular módulo y argumento, es más que sencillo.